creamos lo que es un ciclo de charlas que se llama Charlas por el Derecho a la Ciudad, donde mes a mes tratamos de tocar ciertos temas que consideramos que son claves pues, para entender las problemáticas y los retos que tenemos para hacer de esta ciudad una ciudad más humana, más saludable, más incluyente. Y bueno, y entonces el tema de hoy, justo además en el marco de que la semana pasada fue la Semana de la Movilidad, la tercera edición aquí en Monterrey, y también fue el 22 de septiembre, pues mundialmente es el Día Mundial Sin Automóvil, y por primera vez en México se celebró el Día Nacional Sin Automóvil, que ahora es una efeméride nacional, aprobada por el Senado de la República, publicada en el Diario de la Federación. Entonces obliga a las instituciones mexicanas, sobre todo gubernamentales, a hacer reflexión y acciones alrededor de ese día, entonces para que lo tengamos presente. Y bueno, la semana pasada hubo muchísima actividad alrededor de los temas y consideramos que era muy importante reflexionar acerca del tema de la seguridad vial. Unos datos así sencillos es 1 de cada 5 choques en México suceden en Nuevo León. Tan solo en 2016 nuestra entidad registró, según la Secretaría de Salud, 76.459 hechos viales, en los que murieron 600 personas, 282 peatones, 9 ciclistas, 113 motociclistas, 182 automovilistas y 14 conductores de vehículos pesados. Entonces, el problema es como decir, bueno, pues es que son accidentes. Bueno, justo por eso no usamos esa palabra, no la usé ahorita, porque estas vidas, según entendemos a través de los estudios que existen de la Organización Mundial de la Salud, de la Secretaría de Salud, de especialistas en urbanismo, los podemos prevenir, esas muertes se pueden prevenir. Entonces la cuestión aquí es si justo podemos salvar vidas, podemos salvar estas 600 vidas a través del diseño vial. Eso es un elemento fundamental, o realmente no importa cómo se construía la calle, cómo se construían las intersecciones, eso no importa como para determinar si existe o no un siniestro vial. Un accidente es algo que no podemos controlar. Un siniestro es una situación que pudiste haber prevenido por diferentes cuestiones. Entonces, justo pues para eso tenemos a 4 invitados que nos van a responder algunas preguntas, digamos, clave, un poco de formato de charla, no tanto de presentación larga a cada quien, sino un poco como tratar de abrir el diálogo. Y bueno, para eso les voy a presentar. Nada más déjenme abrir mis apuntes. Aquí tenemos del lado derecho, de derecha hacia izquierda, bueno, para ustedes de izquierda a derecha, nos acompaña Gisela Méndez. Gisela colabora actualmente con la SEDATU, coordinando la Unidad Técnica de Movilidad. La SEDATU es la Secretaría de Desarrollo Agrario y Desarrollo Urbano del Gobierno Federal, y fue secretaria de Movilidad del Gobierno del Estado de Colima y parte del equipo fundador de la Asociación Mexicana de Autoridades de Movilidad, que hoy cuenta con 26 miembros entre estados y municipios. Antes de eso fue directora de Investigación y Desarrollo de Capacidades en el World Resources Institute de México. Coordinó el inicio de la estrategia de escalamiento global en coordinación con los centros de India, Brasil, Turquía, China, y la agenda de investigación en coordinación con el WRI Ross Center for Sustainable Cities, así como el acompañamiento de gobiernos locales en la formación y fortalecimiento de sus capacidades en temas de desarrollo urbano, movilidad y medio ambiente para México y Latinoamérica. También coordinó a través de la red de Embark y el Banco Mundial el programa de líderes de implementación de la movilidad urbana que se implementa en México y Colombia. Y bueno, previo a este cargo participó en la administración pública durante 6 años desde la fundación y crecimiento del Instituto de Planeación para el municipio de Colima. Su formación es arquitecta, tiene una maestría en evaluación de políticas públicas por el Instituto Universitario de Arquitectura de Venecia en Italia, y ha participado como docente en la licenciatura de arquitectura y en cursos de maestría de urbanismo, así como ponente a nivel nacional e internacional. Gisela, te damos la bienvenida, muchas gracias por acompañarnos. También nos acompaña Sheila Ferniza, es especialista en desarrollo de entornos en la Dirección de Urbanismo Ciudadano del Tecnológico Monterrey. Desde el 2013 ha trabajado en diversos proyectos dentro de la iniciativa de regeneración urbana Distrito Tech, principalmente en temas de movilidad y espacio público.
Ha participado en la evaluación y mapeo del entorno urbano, la implementación de proyectos de impulso a la movilidad sostenible y no motorizada, el desarrollo de procesos participativos para proyectos de espacio público y la coordinación de diseño e implementación de intervenciones urbanas. Es arquitecta por formación, egresada del Tecnológico Monterrey con estudios en Barcelona, ha trabajado en proyectos urbanos desde el 2012 y ha participado en seminarios y cursos nacionales e internacionales de planeación urbana y procesos participativos. También nos acompaña Emanuel Acevedo. Él es ingeniero civil por el Instituto Tecnológico de Oaxaca. Cuenta con maestría en ingeniería con orientación en ingeniería de tránsito y vías terrestres por la Universidad Autónoma de Nuevo León. Ha laborado en el Instituto de Ingeniería Civil de la Universidad Autónoma de Nuevo León en el Departamento de Topografía. A partir del 2010 ingresó a la Dirección de Ingeniería Vial de la Secretaría de Seguridad Pública y Vialidad de Monterrey. En varios puestos como proyectista, jefe de estudios y proyectos, coordinador de estudios y vialidad, y desde el 2017 está como director de la dependencia. Es responsable de la elaboración de proyectos tales como adecuaciones viales, diseño de intersecciones, proyectos de señalización vertical, horizontal y de semaforización, además de la realización de estudios de ingeniería de tránsito para verificar el estado actual de la vialidad y proponer mejoras. Elaboración de estudios de volúmenes vehiculares, estudios de velocidad de puntos, estudios de tiempos de recorrido y demoras, aforos peatonales, auditorías de seguridad vial, entre otros. Pues gracias por acompañarnos, Emanuel. Y también nos acompaña Luisa Pérez Barbosa. Luisa es licenciada en Estudios Humanísticos y Sociales por la Universidad de Monterrey y maestra en Ciencias Sociales con orientación en Desarrollo Sustentable por el Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Ella es directora del Movimiento de Activación Ciudadana MOVAC y miembro del Observatorio Ciudadano de Seguridad Vial del Estado de Nuevo León. Te agradecemos mucho también, Luisa, que nos acompañes. Y bueno, pues nada, es como para tener una referencia también de quienes nos acompañan. Y iniciaría con nada más, tal vez la primera intervención me gustaría que nos dieran desde su área, un estatus, un mini diagnóstico desde su perspectiva del tema de la seguridad vial y cómo se trabaja o lo ven desde sus puestos, desde sus áreas de trabajo, para que luego pasemos a preguntas un poquito ya más específicas, ¿no? Entonces, pues empezamos. Bueno, muchas gracias por la invitación, por permitirnos aquí compartir las cosas que pensamos. Espero que sea interesante para ustedes. La seguridad vial creo que es un tema que ha empezado a estar mucho más en la boca de la política pública en los últimos años. A nivel institucional depende de la Secretaría de Salud, por lo tanto la mayor parte de las inversiones o gasto público que se ha destinado en temas de seguridad vial se ha canalizado a través de políticas de salud solamente dedicadas a la prevención, campañas de prevención o mediciones justamente de estos impactos sin que necesariamente exista un vínculo con las causales o el papel que juega la infraestructura, el diseño de la infraestructura, la operación, la regulación, las normas y todo el ecosistema que hace que nos podamos mover de forma segura en la ciudad. Lo que nosotros hemos evaluado con respecto a cómo se han implementado las diferentes políticas de movilidad en México, nos hemos dado cuenta que esta clase de temas torales, particularmente que dependen de que las personas puedan tener un verdadero acceso a sus derechos humanos, como el derecho a la vida, ha sido posible gracias a muchos grupos de activistas que a nivel nacional empiezan a empujar estos temas a través de iniciativas, como decimos, de guerrilla urbana, de decir esto es importante, esto tiene que salir de un tema sectorial muy puntual para ser un tema sectorial muchísimo más transversal. En la SEDATU durante los últimos 6 años, yo me incorporé apenas, pero se hizo un trabajo interesante con respecto a cómo podemos desde el desarrollo urbano ayudar a que las ciudades empiecen a cambiar sus calles o a cambiar el modo en que diseñan sus calles, considerando no solamente los elementos de ingeniería de tránsito, sino los elementos del movimiento de las personas, la seguridad de las personas, la salud, la activación física, la perspectiva de género, la inclusión, la accesibilidad,
y todo lo que al final todos los movimientos de la sociedad civil han puesto en el mapa para poder hacerlo. El resultado ha sido que hay muchísimo interés de las ciudades de poder hacer esto, pero todavía no llegan totalmente las capacidades a nivel local para poder desarrollar los proyectos completos. Seguramente ustedes habrán visto, a la SEDATU lanzamos un concurso de calles. ¿Por qué? Porque estábamos un poco cansados de decir, pero como qué calles son buenas. Entonces eran las típicas calles de siempre, la Madero peatonal de la Ciudad de México, la 16 de septiembre, la Eduardo Molina. Entonces había 2, 3 callecitas y a nivel de política general se decía, lo que pasa es que nadie está haciendo eso. Hicimos este concurso no solamente para ver que hay buenos proyectos, sino para ver que también hay malos proyectos que están haciendo un intento de hacer algo y así entender cuál es la dificultad que existe en México para ir avanzando para un modo diferente de construir las calles a través de las cuales los movemos. Los resultados son extremadamente interesantes, no porque no estén libres de poder ejercer una crítica constructiva muy super nerd en cuanto a si el radio de giro está bien o no, pero ¿a qué hay atrás de que un gobierno local, estatal o municipal, un municipio de 6 millones de habitantes o un municipio de 100,000, tiene como dificultades para gestionar este cambio de paradigma en sus calles? Hay muchísima voluntad y creo que lo que hemos visto es este tema de la seguridad vial empieza a verse, empezamos a cambiar el modo en que estamos haciendo las calles. No estamos todavía en una ola en donde realmente lleve un gran movimiento hacia adelante, pero sin duda ya no es solamente Guadalajara, Monterrey y la Ciudad de México los que están poniendo el ejemplo, sino que también hay otras ciudades que están diciendo, nosotros también estamos entendiendo el tema de la seguridad vial, nosotros también estamos apostando a estos temas y también nos echamos la batalla de gestión institucional para poder lograr etiquetar 2, 3 pesos y el convencimiento del alcalde para que vea que esta batalla por los derechos humanos también tiene una rentabilidad política y que al final logremos llegar a una etapa en donde la persona que no lo haga entonces se vea castigada por la sociedad. Hoy no hay alcalde que no diga que va a hacer una ciclovía, así la haga mal. No hay un alcalde que diga eso. Lo que tenemos que hacer es que este impulso por hacer prioritarios estas políticas pues vaya adquiriendo muchos más elementos en todos los espacios. Hola, igual gracias por la invitación. Yo hablaría de 2 factores que en las últimas décadas han impactado un par de cosas. Por un lado, la concentración de la población en las ciudades. Eso ha hecho que las ciudades tengan cada vez más habitantes. Mundialmente hay una tendencia hacia que la población vaya migrando de los entornos rurales a las ciudades. Y por otro lado, el auto como centro del diseño de estas ciudades. La forma urbana, a partir de del desarrollo del auto y de la comercialización y masificación del auto, empieza a diseñarse pensando en esto, ¿no? Entonces, el auto empieza a dar la posibilidad de movernos mayores distancias en general en la ciudad, y eso hace que la forma urbana empiece a extenderse, ¿no? Igual, me imagino que no están ajenos a esta propuesta de extender la mancha urbana del área metropolitana de Monterrey al doble municipios, etc., ¿no? Entonces, hay una tendencia también de las ciudades mexicanas, igual hay un análisis muy interesante de CESOL, que analiza precisamente qué tanto se expandieron las manchas urbanas de 1980 a 2010, ¿no? En promedio, en el país, la población se duplicó por 2 en estas áreas metropolitanas, pero en promedio la mancha urbana se multiplicó por 7. Entonces, esta extensión lo que ha hecho es poner sobre la mesa la necesidad de resolver un problema que quizá no es el problema que deberíamos estar resolviendo, ¿no? Empieza a haber la necesidad de mover cada vez más autos y no necesariamente más personas. Entonces, el enfoque del auto como centro del diseño de las ciudades empieza a ser un generador pues, de este problema, ¿no? Entonces, incluso la forma de medir la eficiencia de las calles tiene que ver con qué tan rápido van los autos o qué tan vacías están las calles, ¿no? En este modelo, pues perdemos de vista a muchos de los usuarios de las calles e incluso algunos pues, medios se vuelven pues no necesariamente posibles en estas largas distancias, ¿no? Entonces,
Y bueno, eso lo demuestra obviamente la forma que tenemos en las ciudades, la alta velocidad de las calles, y también pues, la partición modal que va demostrando cada vez una alza en los viajes en auto al ser pues, lo más competitivo que hay en las ciudades, ¿no? Otro tema pues, son los recursos invertidos, ¿no? En Nuevo León igual hay un análisis del ITDP como de 2011 a 2015 hacia dónde se van los recursos federales ejercidos por los gobiernos locales en temas de movilidad. En el año en el que menos recursos se le destinaron a infraestructura para el auto en Nuevo León fue el 80%, y de ahí para arriba. La mayoría anda cerca del 90% de los recursos de movilidad que se gestionaron e invirtieron en el área metropolitana de Monterrey se dedicaron a infraestructura para el auto y pavimentación. Infraestructura para el auto, llámese pues, pasos a desnivel y gasas y este tipo de cosas, ¿no? Entonces solo el 10% de los recursos federales se invirtieron en medios distintos al auto, ¿no? Ya fuera transporte público, banquetas o infraestructura ciclista, que es pues, marginal en esta ciudad. Entonces, pues bueno, el enfoque que se le da a las ciudades para mover autos y no personas es un factor pues, bastante determinante en los hechos de tránsito y la seguridad vial, ¿no? Si perdemos de vista a las personas en la calle, pues, los usuarios de la calle, y lo que privilegiamos es pues, una alta velocidad y un flujo también de vehículos, obtenemos pues, los resultados que tenemos, siendo Nuevo León pues, el líder en hechos viales durante muchos años, y hoy con cerca del doble de hechos viales que el segundo lugar, que es Jalisco, ¿no? Al datos de las últimas estadísticas en INEGI. Igual, la velocidad es un factor importante en estos hechos, y hablaré yo un poco más a fondo de eso. Bueno, primero buenas noches y gracias por la invitación. Yo creo que el tema de la seguridad vial desde el punto de vista global tomó importancia cuando los gobiernos se dieron cuenta que las muertes a causa de accidentes viales estaban siendo tan elevados que se pueden incluso cuantificar en mayor grado que en algunas enfermedades. Entonces de ahí la Organización Mundial de la Salud empezó a tomar acciones y a organizar a los gobiernos de los países para tomar acciones respecto a eso. En el tema ya propiamente lo que nos toca a nosotros como municipio, hemos revisado, no es algo que no sepamos, que Monterrey es una de las ciudades a nivel país con más accidentes, con más hechos de tránsito. Entonces nosotros nos toca pues revisar cuáles son las causas de esos accidentes, y nos hemos topado que aunque en gran porcentaje uno de los factores más importantes es el conductor. Por ahí hay unas gráficas que mencionaba el PIARC en 2003, mencionaba 3 factores importantes, de las que son 3 elementos que participan para que suceda un hecho vial. Era el conductor, el automóvil y el otro era el camino. Entonces, si vemos el porcentaje que influye, que puede llegar a influir el camino en un hecho de tránsito, que puede ir desde el 4% hasta el 35%, pues vemos que es un porcentaje en el que nosotros como municipio podemos trabajar. Nosotros no vamos a tratar, o en nuestros planes no tratamos de reducir a cero la cantidad de accidentes, pero sí bajar el porcentaje en el que se ve involucrado la falta de infraestructura en el municipio. Puede ser tanto infraestructura peatonal como para los automóviles también. Incluso pues los que participan en los hechos viales pues son principalmente automóvil contra automóvil, y bueno, pues también hay otros participantes como los ciclistas y los peatones, que desafortunadamente son los más vulnerables, ¿no? Y en ese sentido el municipio está tratando de hacer proyectos en el sentido de buscar la manera de hacer intersecciones más seguras, y por ahí traeré unas imágenes que más adelante les mostraré de lo que estamos tratando de hacer, en vista de que lo que se ha tratado, o lo que se ha tratado hasta la fecha, y te lo digo y se los platico porque llevo 8 años trabajando en el municipio, lo que hemos tratado hasta la fecha es de hacer que un vehículo llegue lo más rápido posible de su casa a su trabajo y de su trabajo a su casa. Y yo creo que esa no es salvo 10 o 12 avenidas importantes en el municipio de Monterrey, restan otras miles o otros cientos de calles que no necesariamente tienen que tener una velocidad elevada, y que sí son un gran aporte a los accidentes que hay
dentro de todo el municipio. Y yo creo que dentro de esas calles, que no necesariamente tienen que ser avenidas principales, se puede trabajar mucho en el tema de la prevención de accidentes, porque sí aportan a la estadística de hechos de tránsito, y que ahí podemos tener grandes beneficios si hacemos adecuaciones pequeñas, adecuaciones para los peatones y adecuaciones en la infraestructura existente, que nos pueden ayudar mucho al tema de la seguridad vial. Entonces, más adelante en la plática abordaremos más ese tema. Y bueno, de entrada les comento que pues el tema de la seguridad vial sí es importante en el tema de a nivel salud, porque incluso pues representa más muertes que incluso algunas enfermedades en el mundo. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Bueno, pues también muchas gracias por la invitación, y coincido mucho con mis compañeros. Yo creo que gran parte del problema de la seguridad vial es porque todavía no lo consideramos un problema, y parte es por lo que comentaba David al principio, gran parte tiene que ver sobre cómo los concebimos. El hecho de que los consideremos accidentes es esta cuestión del azar, que no los pudimos evitar. Todavía somos muchos los que pensamos esto, y pues justo pues esta es una de las razones. Y a mí yo tengo nosotros trabajamos mucho el tema de educación vial, y tenemos ahí programas de educación que vamos a las escuelas y todo. Pues me ha tocado relacionarme con varios funcionarios públicos, y a mí me llamó mucho la atención que el secretario de Seguridad de alguno de estos municipios me comentaba que él sabía que la seguridad vial era más urgente y que se debía de trabajar más por la cantidad de muertes que hay, a diferencia de la seguridad pública. Pero lo que él decía era, pues a mí y a la administración, lo que nos reclama la gente son las muertes de la seguridad pública, los homicidios. O sea, ahí es donde todo el mundo nos está insistiendo que qué onda, que dónde, por qué no se está haciendo nada, y en cambio las muertes por hechos de tránsito, pues esas, pues no, eso es como, uy, pues sucedió, ching. Y por eso les digo, es este tema de cómo los conseguimos de esa manera. Y a mí me impresionó que era una persona que ha tenido toda la vida trabajando seguridad en general, y por la expertise, él decía, pues sí, todos los recursos que vienen están enfocados a ese tema, y ahí voy un poco de lo que comentaba Giselle. O sea, el tema, actualmente, ¿quién trabaja la seguridad vial en México per se? O sea, no hay así como una instancia gubernamental que la tenga dentro de sus atribuciones. Ahorita la tiene la Secretaría de Salud Federal. O sea, imagínense cómo está aquí a nivel local. O sea, si ahí y uno de los temas que ellos trabajan es el tema de prevención. Acá, nomás les digo, hay una sola persona en la Secretaría de Salud, y es el Estado. O sea, esa es gran parte. Y también mucho de lo que comentaba Manuel es, también, pues normalmente ya cuando ya finalmente hay esta conversación y la estamos hablando, ¿qué es lo primero que pensamos cuando hay estos sucesos? Es que no tenemos cultura vial, es que nos falta que haya más programas. O sea, estamos pensando mucho en el tema de la prevención, y la realidad es que el error humano siempre va a existir, y la tendencia de ahora trabajar la seguridad vial es teniendo este enfoque. Entonces, si el error humano siempre va a existir, entonces lo que no debe fallar es el sistema. Entonces, eso es lo que tenemos que empezar a cambiar la concepción. O sea, el hecho de considerar que sí, fue un error humano, pero si se ponen a pensar, ¿cuándo nos enseñaron a cómo comportarnos en la calle en México? O sea, si alguno de nosotros tomó un curso fue porque iba a sacar su licencia de conducir, o tuviste suerte que tu director de aquel entonces le interesaba el tema y llevó un curso a la escuela. Entonces, mientras en otros países este es un tema obligatorio en el tema de educación, luego vemos en la infraestructura, vemos cosas tan sencillas, dejemos de lado así como la seguridad de todos los usuarios. El tipo de choque más común aquí en el estado es el del alcance, y el segundo es invasión de carril. Y si se ponen a pensar cuántas calles, o en las calles en las que circulamos, están los carriles pintados, los carriles de circulación. Entonces, uno como conductor, ¿cómo sabe que está invadiendo el carril del otro? Entonces ahí siempre te echan, o sea, sí es un error humano, pero pues el conductor realmente tenía la culpa. Y luego vemos el tema de pues nuestras políticas públicas,
Y pues ahí hay toda una laguna, desde el tema de cómo sacar la licencia de conducir, cómo nos lo dan, el reglamento de tránsito. O sea, tenemos casos como el que sucedió hace unos meses en Ciudad Guadalupe, donde una niña perdió la vida, que iba en su patín del diablo, se le atravesó una conductora que iba a exceso de velocidad en una zona residencial, pero a la hora esa conductora no tuvo, pues salió limpia, porque el reglamento de tránsito considera a la bicicleta al patín del diablo como un vehículo igual que una camioneta. Entonces ahí pues es un ejemplo de todo lo que se tiene que trabajar. Entonces es como todo dimensionar eso, y creo que lo más importante es que finalmente empecemos a migrar, que en algunos lugares, en algunas ciudades ya lo están haciendo, en que tengamos como esta agencia, yo lo voy a decir, la Agencia Nacional de Seguridad Vial, la Agencia Estatal de Seguridad Vial, o llámese Secretaría de Movilidad. O sea, un lugar donde podamos juntar todo esto y trabajemos todas estas áreas y no de manera independiente. Gracias. Vamos a, igual, pues, se abrieron muchos caminos ahí, porque evidentemente la seguridad vial no depende exclusivamente del diseño. Estamos hablando de toda una gama de componentes e intervenciones que podrían servir, ¿no? Igual, tal vez eso puede ir siendo un complemento, porque de todos modos sí me gustaría que pudiéramos en esta siguiente etapa hablar un poco sobre hasta qué punto el diseño y la mejora de la infraestructura vial realmente puede garantizar que no mueran las personas en la calle. ¿Ustedes trabajan esto o lo ven a través de la estadística, por ejemplo con Luisa o Emanuel? Bueno, en fin, creo que todos tienen acceso a esta información. ¿Qué tan real es esto? Porque hay a veces ahí en la calle hay simplicidades, hay blanco y negro con frases como es la cultura. O sea, la cultura es la que tiene que cambiar. Pues sí, pero ¿cómo la cultura, cómo la formas? ¿Cómo se crea la cultura? ¿Cómo creas hábitos sociales en la sociedad? ¿Cómo se crean los hábitos? Y la otra, por ejemplo, no importa, las ciclovías no son necesarios que pongas letreros de zona peatonal, no es necesario que digas que hay una velocidad, porque lo que importa es que la autoridad aplique la ley. Y ya, eso es como... Mientras la autoridad aplica la ley, ya todo se corrige. Entonces, evidentemente es importante que la autoridad aplique la ley, pero es eso nada más. Entonces sí quisiera que nos dieran como esa dimensión de hasta qué punto el diseño y la mejora de infraestructura vial puede garantizar que las personas no mueran en la calle. Entonces, ¿cuál es podemos partir tal vez del pre, ¿no? Y hacia dónde deberíamos estar enfocándonos. Igual podemos empezar con una nueva ronda. O quien quiera empezar. Mira, yo sé que quisiera que existiera una frase donde dijera la buena infraestructura educa sola, ¿no? Y eso es todo, pero no lo es así. Sí es verdad que la infraestructura tiene un diálogo constante con quien la usa. O sea, si tú tienes un carril de 4 metros sin ninguna restricción, pues automáticamente vas a aumentar la velocidad. Si tú tienes un carril de 305 y tú sientes que te vas a ir pegando con el otro, automáticamente vas a bajar la velocidad. Si tú ves un paso de cebra desdibujado, que no tiene señalamiento horizontal, vertical, pues seguramente no lo vas a respetar. Si tienes señalamiento bien, si sabes que hay sanción, sabes que hay regulación, eso cambia y no tienes que tener a la autoridad en cada esquina diciéndote cómo hay que usar las cosas. Entonces, yo diría que la infraestructura es la evidencia física de una política pública que tiene que ser integral. Y la política pública debe tener infraestructura, tiene que tener regulación, que también de ahí parte el diseño de la infraestructura, cómo vamos a usar la infraestructura, y tiene que haber sanción. Los gobiernos somos, y me uno a eso, muy tibios a la hora de la sanción. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a ver la política como el favorecer al ciudadano que se sienta a gusto de que nosotros le estamos haciendo un favor político de no sancionarlo y no afectar su economía familiar. Pero bueno, si mata a una persona, pues es un accidente, ¿no? Como decía la compañera. Yo trabajando
en gobierno, no sé cuántas licencias se dan gratis en épocas de elección. ¿Cuántas veces llega alguien de influencia acompañado por un diputado, por un regidor, a decirte, ay, no le apliques el examen, no le apliques el examen, hazme el paro, secretario, no le apliques el examen? Llegó, y sí lo voy a balconear, el director de todos los delegados federales y no pasó el examen, no pasó un examen básico, cuando hay personas que habían ido a hacer el examen, que no hablaban español, que llevaban su propio traductor de lenguas y que con la lógica de usar las vías pasaban el examen. Entonces, si tú como autoridad consideras que el andar en las calles a como tú quieras es un derecho y no es tu responsabilidad, la protección de la vida de las personas a través del hacer que lo que sucede en las calles es tu responsabilidad, es una visión completamente diferente. Y es importante lo que pensamos las personas, porque las personas formamos y somos parte de las instituciones que forman las políticas. Las instituciones y las políticas no son entes que están ahí en un altar o en una burbuja que todo lo sabe. No, somos personas que al final tenemos valores, convicciones, intereses que transmitimos a través de la elaboración de una política pública o una institución. Esta política pública tiene que entender que el derecho a la vida pasa por hacer calles seguras, de ser calles seguras pasa por generar infraestructura de calidad, tener regulación, no tenerle miedo a la sanción y sobre todo hacer supervisión. ¿Cuántas veces no hemos visto que un avión se cae, el de Durango recientemente, y toda la línea aérea se va a supervisar qué fue lo que pasó? ¿Cuántas veces hemos hecho una auditoría de seguridad vial cuando alguien muere en un crucero? Simplemente pues lo evitamos, pues es que así pasa, y creo que ese cambio es el que se tiene que formar. Mientras la movilidad y todo lo que está en torno a nuestro derecho a caminar, a movernos, y la responsabilidad de tener en nuestras manos un volante que puede subirlo a velocidad más de 60, 80 kilómetros por hora y que puede ser causante de la muerte de una persona, particularmente una persona vulnerable, si nosotros eso lo entendemos como, no, pues ¿cómo le vamos a cobrar 500 pesos? ¿No? Si mientras lo sigamos viendo así a nivel político y sigamos nosotros como ciudadanos exigiéndole a nuestros representantes que nos hagan el paro de hacernos el favor de saltarnos la ley, esto no lo vamos a poder llevar mucho más adelante. ¿Cuándo ves que realmente hay un cambio en la cultura? Cuando las inversiones, que es lo que más nos duele en el bolsillo, las inversiones se están haciendo para hacer buena infraestructura. Pero eso solamente debe ser el reflejo de un cambio estructural hacia adentro. Porque de nada se va a servir gastarte 40 millones de pesos en una infraestructura que van a seguir operando, como me contaban hace rato, como si no hubieran hecho nada. Entonces es un banco que debe de tener 3 o 4 patas, y si tú le quitas una, se va a caer. Entonces hay que lograr ese mantenimiento y incorporarnos también de la sociedad civil a las autoridades, de las autoridades salirnos, para empezar realmente a dialogar cómo nos podemos retroalimentar y cambiar este ADN en torno al desarrollo de política pública. Bueno, nos podemos proyectar la imagen de velocidad versus fatalidad, por favor, para ponerle referencia. Si bien coincido en que el diseño no lo es todo, y sin duda para problemas o temas así de complejos como la seguridad vial se requiere pues todo este marco, enfocando un poco al tema del diseño, vemos un gráfico aquí. Esta información viene de varios estudios, hay algunos en los 70s y luego se ha ido actualizando. Este en particular es de estadísticas del 2010 en el Reino Unido, me parece, pero bueno, lo que hace es comparar, o más bien establecer el porcentaje de peatones expuestos a un impacto con un vehículo y su porcentaje de sobrevivir o tener, o más bien de morir o de tener una lesión grave, dependiendo de la velocidad a la que va el auto, ¿no? En la primera columna podemos ver la velocidad a la que va, están como así específicos porque el original es en millas.
pero podemos ver el porcentaje de muertes, que son las que están en rojo, o el porcentaje de probabilidad de morir, dependiendo de la velocidad a la que va. Entonces, en primer lugar tenemos los 32 kilómetros por hora, y hay un 1% de probabilidades de que alguien muera, es decir, un peatón al que atropella un auto que va a 32 kilómetros por hora tiene un 1% de probabilidades de morir, y un 30% de probabilidades de tener una lesión grave. Si nos vamos, por ejemplo, al doble, que serían 64 kilómetros por hora, eso ya brinca al 30% de probabilidades de morir. Y así nos vamos, ¿no? Una calle de 80 kilómetros por hora, un peatón tiene 78% de probabilidades de morir, y ya no digamos a 96 kilómetros por hora, que el peatón tiene 98% de probabilidades de morir. Entonces, la velocidad es un factor relevante, y como ya lo comentaba mi compañera, cómo diseñamos las calles influye también en la velocidad a la que va un auto. Y si bien pues nuestras calles están señalizadas para cierta velocidad, o sea, si obviamente las zonas escolares pues son zona 30 en teoría, y avenidas como Garzazada son máximas de 80 kilómetros por hora, 60 kilómetros por hora, pues bueno, ya se imaginarán, quien haya manejado Garzazada por un paso de desnivel, pues dudo mucho que haya ido abajo de los 80 kilómetros por hora, ¿no? Entonces, pues bueno, cómo diseñamos las calles influye en cómo el conductor se siente seguro de tomar una velocidad u otra. Entonces, bueno, si la regulación es un tema, la señalización es otro tema, pero cómo diseñamos influye mucho más en si alguien maneja una velocidad u otra. El ancho de los carriles es una, también, digamos, qué tan cerca tienes árboles o no. Hay varios factores, los radios de giro en las esquinas, las intersecciones son una de las zonas pues, en donde confluyen más usuarios de la vía, ¿no? Es en donde suelen cruzar los peatones, en donde un auto da vuelta a la derecha o a la izquierda, etc., ¿no? Y bueno, hasta antes de este año, la referencia que teníamos en las ciudades mexicanas, que a lo mejor aquí me estoy metiendo un poco en temas de ese dato, pero bueno, la referencia que teníamos era la normativa de SCT de carreteras, ¿no? Entonces, pues sí se nota, ¿no? O sea, que nuestras calles y avenidas están diseñadas como si fueran pues, carreteras de alta velocidad. La diferencia es que en una carretera de alta velocidad pues el objetivo es pues, llegar de un punto a otro a través de un territorio en el que normalmente no hay mucho intermedio, y pues las ciudades son pues cuadra tras cuadra espacios habitables y por los que circula gente en otros medios distintos al auto. Este año SEDATU, después de varios meses de un esfuerzo bastante extenso en el país, publica un manual de calles para ciudades mexicanas, que está enfocado obviamente en este tema, ¿no? Precisamente en el diseño y cómo diseñar las calles para que puedan ser seguras para todas y todos los usuarios de la vía, ¿no? Entonces, sin duda, yo creo que el diseño impacta directamente en las fatalidades que puedan no haber en las calles, ¿no? Bueno, volviendo a la pregunta de hasta qué punto el diseño y la mejora en la infraestructura vial puede garantizar que mueran menos personas, en este tema el municipio de Monterrey está trabajando principalmente en la Dirección de Ingeniería Vial a la que pertenezco y la Dirección de Tránsito sobre un proyecto de intersecciones seguras en el primer cuadro. No sé si le puede dar la que sigue. De algunos datos estadísticos, por ejemplo, en el año 2017 hubo 28.095 hechos de tránsito en todo el municipio de Monterrey. El transporte público participó en 10% de ellos, 2.809 hechos viales participó el transporte público. Y bueno, hubo 1.986 lesionados y 70 muertos. Bueno, si nos vamos a la siguiente gráfica podemos ver que como mencionaba Sheila, la mayor cantidad de accidentes son choques laterales y por alcance, que bueno, esos suceden generalmente en avenidas principales donde van a exceso de velocidad y donde incurren otros factores que también son otras medidas de prevención para poder evitar ese tema. Nosotros cuando empezamos a revisar el primer cuadro también empezamos a ver ese gran porcentaje de choques de crucero. Entonces, si lo ven, también es un porcentaje importante en toda la muestra de accidentes que suceden. Y bueno, ya revisando intersección por intersección, ¿le puedes dar la que sigue, por favor? Por ejemplo, esta es la gráfica que nos mostraba el PIAR
donde dice que de los 3 factores, la carretera, el hombre y el vehículo, el porcentaje en el que pueden influir en un hecho vial. Si vemos, aunque la carretera por sí sola representa solo el 4% de influencia en un hecho vial, si se mezcla con el hombre y con el vehículo, pues puede llegar hasta un 35%. Yo considero que ese es el porcentaje en el que la infraestructura vial puede influir en un hecho de tránsito. ¿Sí la que sigue, por favor? Bueno, de las intersecciones que se analizaron, pues se revisó el pavimento, señalamiento horizontal, vertical y de semáforos, para ver qué tanto afectaban y cuáles eran las causas principales de los accidentes. Si le podemos dar para adelante, para decir también. Como un dato, en el primer cuadro de Monterrey, considerado primer cuadro como un polígono delimitado por la avenida Constitución, Venustiano Carranza, Félix U. Gómez y Colón, existen 746 intersecciones. De nuestro análisis estadístico hecho en el 2017, esas son las 50 intersecciones con más hechos viales. Y bueno, ya después analizamos una por una. Ahorita les voy a mostrar un ejemplo de una, si quieres. La que sigue, por favor. Por ejemplo, empezamos a tomar estas gráficas donde analizábamos a qué hora suceden los accidentes, qué día de la semana, qué tipo de vehículo y qué tipo de accidentes sucedían. Estas gráficas nos sirven para ver algún tipo de se me fue la palabra, alguna tendencia, nos sirven para buscar alguna tendencia que pueda pasar. Y bueno, lo que encontramos aquí y en esto y en las 50 intersecciones es que cuando analizamos el tipo de accidente, si ustedes ven, casi todos son en el centro de la ciudad, choques a 90 grados o de crucero. Y bueno, ya viéndonos en el punto específico de la intersección, cuando íbamos nosotros a plantarnos ahí, veíamos que sucedían cosas, que había vehículos estacionados en las esquinas, que no dejaban ver al vehículo que intentaba cruzar en un crucero no semaforizado, o sea que está regulado por un solo alto, que dificultaba la visibilidad, que no existía el alto, pero principalmente era la visibilidad y el exceso de velocidad en algún punto en donde ellos no respetaban la señal de alto. Si era a lo que sigue, por ejemplo, ahí, esa es la calle Modesto Arreola y Guerrero. Si lo pueden ver, esta es una vista por la calle Guerrero, que se supone que tiene prioridad. Y bueno, para empezar, ahí hay un parquímetro en la mera esquina. Nos dimos cuenta que hay parquímetros mal ubicados. Nosotros hacíamos una propuesta, la que sigue, por favor, era de mejorar el señalamiento horizontal. Pues, eso era por parte de la avenida Juárez, de la avenida Guerrero, perdón. Pero ya yéndote al sentido de la avenida Modesto Arreola, que es la que sigue, por ejemplo, ahí veíamos que también hay vehículos estacionados en las esquinas. Entonces, y que ahí lo que principalmente pasaba es que los vehículos no respetaban la señal de alto. Hay una de las propuestas que se plantean hacer es, por ejemplo, construir un paso realzado y generar una ampliación de banquetas en las orillas para que los vehículos, para prohibir o obligar con la infraestructura a que la gente respete el no estacionarse en las esquinas. Si ahorita si le damos para adelante para llegar allá al punto y avanzar un poco más rápido, pues igual también se revisaron estos puntos de Emilio Carranza y Modesto Arreola, algunas mejoras. Bueno, llegamos a este mapa, este es el que quería mostrarles, en el que nos dimos cuenta que estas intersecciones estaban entre las 50 con más accidentes, estaban pegaditas, y pues todos teníamos un área de oportunidad en el que podemos generar tanto pasos realzados para que el vehículo que llega ahí tenga que reducir la velocidad. En realidad tiene que ser alto, donde están los pasos realzados es donde el vehículo tiene que hacer alto, y en las orejas que se proyectan ahí es donde veíamos que el vehículo se estacionaba y que evitaba la visibilidad, y que por lo tanto pues era una causal del accidente a 90 grados, ¿no? Son cosas que a lo mejor son muy fáciles o se ven fáciles de hacer, pero bueno, lleva un análisis de poder nosotros tomar conciencia de que esas intervenciones básicas pueden ayudar mucho a intersecciones a bajar el número de incidentes de tránsito, ¿no? Y es algo en el que el municipio está trabajando y buscando recursos para que esto no solo quede en una idea, sino se lleve a cabo y pues se pueda medir, ¿no? Lo ideal de estos proyectos es que al final podamos medir que esos 50 intersecciones bajen el número de hechos viales. Eso sería igual la participación. Bueno, nosotros tenemos, voy a cambiarles un poco
el discurso. Nosotros tenemos un ejercicio con los niños chiquitos, las niñas y niños chiquitos de kinder, donde les ponemos la típica ciudad, como una lona de una ciudad, y ellos tienen que participar siendo un tipo de usuario de la calle. Entonces, la instrucción que les damos es, cuando nosotros contemos 3, ustedes empiezan a circular por las calles. Cuando digamos más rápido, le dan más rápido. Y cuando digamos alto, frena. Entonces empezamos con la dinámica, entonces ya bien divertidos están, y más rápido, y ¡ay, alto! Entonces ya se hace todo el ejercicio y luego les preguntamos, pues, ¿qué vieron? ¿Cómo se sintieron? ¿Qué fue lo que pasó? Entonces ellos solitos empiezan a decir, no, pues había desorden, muchos choques, pues no nos respetábamos. Entonces nosotros, ahí la siguiente reflexión era, bueno, pues qué es lo que hace falta para que haya este orden. Y ellos solos empiezan a decir, faltan semáforos, faltan cruces peatonales, faltan señales, son tan chiquitos, dicen lo primero que se viene. Entonces, nosotros con nuestros talleres lo que queremos que las niñas y los niños y los adolescentes comprendan es que las señales de tránsito y las reglas, y por tanto la infraestructura, son las que nos permiten que convivamos en el espacio público todos los usuarios. Son las que nos ordenan y por lo tanto nos permiten que nos respetemos unos a otros. Entonces, sí, por supuesto que el diseño sí influye en la forma en cómo nos usamos la calle. Y el hecho de que aquí en México nos comportemos como nos comportemos es porque, tenemos calles como las que nos acaban de poner. O sea, creo que todos cuando salimos del país, o sea, que tengamos experiencias que salimos y vamos a países pues de primer mundo, pues ahí obviamente sí estamos respetándonos a todos, o acá en Estados Unidos, porque está muy evidente el señalamiento de tránsito o estas técnicas que hacen para que nos respetemos unos a otros. Entonces, sí, o sea, lo necesitamos, o sea, si lo vemos, o sea, ¿cómo te vas a portar bien si hay un desorden? ¿Cómo se respeta al peatón si ni siquiera tú lo ves, pero porque la misma calle no te lo permite? Ahorita, por ejemplo, algo que estamos empezando a hacer en las escuelas que visitamos es que, pues, además de estar pues, creando esta conciencia, estamos como evaluándolas y aplicamos encuestas a todos los participantes, a los estudiantes y a las madres y padres de familia. Y es bien curioso que ahí siempre detectan, o sea, cuál es el principal riesgo que ellos ven, mencionan que es la velocidad. Es así como, es lo que más coinciden todos, la velocidad. Y en las auditorías o en las evaluaciones que estamos haciendo nosotros como a pie, pues nos empezamos a dar cuenta que no hay señalamientos de tránsito. O sea, no hay señalamientos que te indiquen a la velocidad en lo que debes de conducir o que estás en una zona escolar. Entonces vuelvo a lo que he estado hablando. O sea, pues tampoco el conductor sabe que está en una zona escolar, entonces ¿cómo va a respetar el límite de velocidad si no está el señalamiento? Gracias. Bueno, igual y para darle continuidad a algo que habían mencionado, este tema es integral, ¿no? O sea, no solo es el diseño, es parte de una política pública. ¿Puedes apartar el punto ese? Gracias. Es que tenemos un problema ahí. Gracias. Parte del problema de que de entrada pues, no tenemos políticas públicas integrales, ¿no? Porque al final de cuentas así es como funciona, a dónde queda nuestro dinero. Pues el dinero público va a proyectos, programas, políticas gubernamentales que deben atajar estas problemáticas, que deben buscar que no existan estas muertes, etc. Entonces tal vez algo que podríamos comentar aquí es hacia dónde tenemos que aterrizar algunas cuestiones que andan por ahí. Sheila ya mencionaba el tema del manual de calles. ¿Quién mejor que tú, Gisela, para que nos cuentes, o sea, cuál es el reto de transformar a ciudades que por décadas estuvieron construyendo calles como carreteras dentro de las ciudades, ¿sí? Y con todas las consecuencias de hábitos en la sociedad que generó eso? Porque hay que verlo, o sea, ahorita Emanuel me ponía algunas imágenes que me recuerdan una charla con un vecino que le dijimos, queremos poner un reductor en la esquina de la calle de nosotros, el grupo de vecinos que tenemos. ¿Por qué? Porque ahí suceden muchos choques y porque la gente se mete en contra para estacionarse en un estacionamiento, etc.
Y entonces la respuesta del vecino fue, no, ¿cómo se te ocurre con un reductor de velocidad? Vas a generar un trafical, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué reto tenemos de política pública? ¿Cómo aterrizar un manual de calles de la federación hacia los estados, los municipios, en la práctica de instituciones que ya hacen proyectos de tratar de transformar las calles para hacerlas, pacificarlas, para hacerlas incluyentes? ¿Cuál es la perspectiva? O sea, ¿cuál es el reto de los gobiernos? ¿Cuál es el trabajo que deben hacer? ¿Cuáles, digamos, las necesidades que tienen las instituciones que están a favor de hacer cambios, pero pues que requieren también, obviamente, el apoyo de otros sectores de la sociedad? En el tema del municipio de Monterrey, pues, ¿cómo ves la perspectiva? ¿Qué son las necesidades jurídicas, reglamentarias y de política que ustedes necesitan? ¿Cuántos inspectores tienen? ¿Cuánto personal tienen para realmente hacer todo el barrido de la ciudad? Es decir, te vamos a transformar en 3 años todas estas intersecciones que ya sabemos que están ahí. ¿Por qué si existe el manual de calles, por ejemplo, todavía el municipio de Monterrey no lo utiliza? ¿Qué se requiere para que lo hagan, ¿no? Y en el caso de la educación, pues cómo hacer que todo esto aterrice en programas claves y en instituciones, por ejemplo, como el Observatorio de Seguridad Vial. ¿Qué hay que hacer ahí? O sea, para que funcione mejor, para que sea un creador también de recomendaciones y que no quede nada más simplemente en recolección de datos, que también eso es clave, pero ¿qué podríamos mejorar en esos aspectos? Otra ronda, si les parece. Y nada más recordar, ahorita vamos a abrir el micrófono ya para las preguntas del público. Pues no, mi presentación para eso tiene como 100 láminas, para hacerlas así. Mira, yo creo que el manual de calles, primero hay que entender una cosa: el diseño de las calles es una responsabilidad absoluta del municipio. Está en el 115, yo soy municipalista y casi me tatúo el 115 en la espalda. Pero el municipio no puede solo, no puede inventar la política y la regulación solo, pero tampoco podemos llegar nosotros desde la federación, como Moisés, abrir las aguas y decir así vamos a ir, tampoco, porque tenemos que entender que somos un sistema federal y que Monterrey no es lo mismo que Chiapas, no es lo mismo que Campeche, no es lo mismo que Colima, no es lo mismo que Yucatán, no somos lo mismo. Y estamos llegando, la federación, tarde al diseño de las ciudades, estamos llegando tarde a esta discusión y lo que estamos haciendo es subirnos a un tren que ya arrancó y calles transformadas que ya se transformaron a como Dios les dio a entender. A muchas ciudades Dios les dio a entender muy bien, a otras pues todavía no, pero es parte del proceso de aprendizaje y de conocimiento que debe de tener y debe de por fuerza pasar un municipio, aun cuando tengas toda la ley arreglada, la regulación, es un tema que es un aprendizaje muy local. Entonces, ¿qué es lo que hace el manual y por qué es un manual y no una norma técnica todavía, ¿no? Estamos trabajando ahora en la norma técnica, pero el manual lo que hace es cambiar la conversación la conversación con respecto hacia quién estamos diseñando las calles. Entonces, lo que el manual dice son las personas. Entonces, las calles están ocupadas por personas y las calles tienen usos de suelo que generan ciertas actividades que van a hacer que haya más personas o menos personas, que esas personas caminen más e interactúen entre los usos de suelo o sea nada más unos usos de suelo de paso. Entonces, el manual lo que dice es, tienes que entender tu flujo de personas y por qué las personas se están moviendo como se están moviendo en ese flujo. Es un flujo interactivo que hace que la intensidad del uso de la calle haga que piensas, señores, pues aquí hay 15,000 personas cada hora. ¿No será que nos están diciendo el flujo y los usos de suelo que tiene que ser peatonal? No de que vamos a hacer un triple piso porque hay 15,000 personas. Entonces, lo que el manual trata de hacer, digamos que de mandar como mensaje y de hacer ver es, tenemos que pensar las calles con respecto al entorno que está haciendo que las personas se muevan y cómo se muevan. Y a partir de ahí genera ciertos rangos de diseño que lo que te dicen es,
tienes que hacer una calle que sea lo suficientemente flexible en su diseño para transformarse en el tiempo, porque los usos de suelo se van a transformar, porque las actividades se van a transformar y que lo que estás pensando hoy posiblemente en 20 años no va a ser así. Justamente lo estamos haciendo ahora con la transformación de calles. Y lo que hace es darte un menú de opciones para que tú veas esos rangos de flexibilidad, de modo de que tú, Monterrey, lo agarres, lo adaptes a tu realidad y entonces digas, para mí estos rangos me sirven y estos los voy a hacer reglamento, y un reglamento de diseño que va a ser muy particular a la interpretación que va a tener Colima o a la interpretación que va a tener Guadalajara, la Ciudad de México, porque esas interpretaciones tienen que ir también de la mano de este cambio de cultura que vas teniendo también en las ciudades. La peatonalización de Madero en la Ciudad de México cambió el modo de experimentar una calle peatonal. Regina, el eje 5 de Eduardo Molina, donde va la línea 5 del Metrobús, dijeron, caray, entonces no necesitamos puentes peatonales, pues ya, pues está fácil, cruzar a nivel, pues es cosa de ponerles unas rayitas, pero porque cambias a través de eso una experiencia de viaje que hoy ya no hay proyecto que en la Ciudad de México no te exijan que exista al menos un estándar de calidad. En cambio, si tú te vas a Oaxaca, a lo mejor te exigen otro estándar de calidad y eso hay que bajarlo a los municipios. La federación, y es una posición que yo he tenido desde que trabajo en el municipio, no debe ser quien llegue como conquistador a decir, mira, municipio, te voy a decir cómo tienes que hacer las cosas porque evidentemente no sabes. No, los municipios tienen enormes dificultades para poder gestionar las ciudades. Hay municipios que tienen 2.500, 3.000 habitantes, 5.000 habitantes, que el director de tránsito es el de obra pública, el de protección civil, el del agua, el de todo, por una módica cantidad de 10,000 pesos al mes. Entonces, tenemos que ayudar justamente a que ese fortalecimiento se vaya dando, no solamente a través de lineamientos generales, de decir, esto es un menú de cosas del cual tú puedes ir agarrando para ir adaptando tu propia realidad, pero es hacia acá que tienes que llegar. No sé cuánto te vayas a tardar, pero hacia acá tienes que llegar. Y la otra cosa que son las fotos que están viendo ahorita es, mira, no estás solo en México, no eres el único que está tratando de hacer las cosas diferentes. Evidentemente para Yucatán, para quien hizo esa ciclovía, que bueno, ahorita fue como que suerte de que quedó ahí, eso es un avance grande de cómo hacer ciclovías en Yucatán. Y seguramente alguien de la Ciudad de México en Facebook va a comentar, pues qué cosa, ¿cómo se ponen a hacer esas ciclovías? Y sin embargo, a lo mejor ese diseño ya le está salvando la vida a muchas personas y está ayudando a que la conversación en el tema del diseño y la infraestructura y la convivencia en la calle cambie en Yucatán y va a ser completamente diferente a cómo va a suceder aquí en Monterrey. ¿Qué es lo que vamos a dejar nosotros después de estos 6 años? Esa conversación iniciada y ese cambio de paradigma puesto para discusión y para que eso se baje a nivel de normas técnicas y reglamentos a niveles municipales. ¿Cuál es el siguiente paso? Que los estados lo adopten. Y es un primer filtro. El estado de Nuevo León, el estado de Colima, el estado de Oaxaca tienen que decir, híjole, a mí me sirve uno solo, a mí me sirve tener diferentes, o de repente puedes tener un municipio con muchísima capacidad técnica, como San Pedro Garza, que dice, no, yo ya me aviento yo solito a mi reglamento y entonces ya lo bajo. Pero puede haber otros municipios en Nuevo León que no tengan la capacidad de hacer eso, entonces el Estado hace algo que mantiene una norma general que les permite ir avanzando poco a poco. ¿Qué es lo que queremos ver? Queremos que cada año, para este concurso nos llegaron 140 proyectos, 146 proyectos me parece, que jamás pensamos que hubiera tanta producción de proyectos ahí. Unos son muy buenos, otros están en proceso de ser muy buenos, pero todos son grandes esfuerzos que desde lo local salieron y dijeron, nosotros ya queremos hacer algo diferente. Es muy diferente, poco diferente, más o menos diferente. Fue algo que cambiamos hace muchos años y que ahorita no está operando, pero bueno, lo que queremos hacer es justamente ver qué es lo que ha pasado, cuáles son las dificultades,
sacar un manual no va a resolver el tema, pero empieza una transformación y empieza a ayudar a fortalecer los marcos jurídicos a nivel estatal y local para lograr mejores diseños. ¿Qué es lo siguiente que vamos a hacer? Y lo vamos a sacar, yo creo que en las próximas semanas, una evaluación de cómo nos gastamos el dinero en todos los temas de movilidad. Realmente a qué le estamos apostando, realmente cuáles son las dificultades para etiquetar el dinero, el camino que pasa el director de tránsito para convencer al alcalde y que convence al gobernador y el gobernador que convence al diputado que le asigna el presupuesto. ¿Qué tan difícil es para que tú al final puedas rodar por una calle con esas características? Lo estamos haciendo fácil desde la federación, estamos haciendo un laberinto que solamente alguien que sabe correr una maratón de gestiones administrativas puede hacer, y entonces no tenemos calles así porque solamente llegan los que se avientan el maratón o el Ironman, o tenemos que hacerlo todavía mucho más sencillo. Del discurso pasarlo al proyecto, pasarlo a la asignación de presupuesto y pasarlo a la construcción real, porque en la construcción luego los constructores se creen que saben de todo y te cambian los proyectos ejecutivos a la última hora y tú te llevas los trancazos de la ciudadanía. Hay mucho en la cadena de que una cosa se haga realidad que tenemos que ir transformando. Lo que quisimos hacer para poder difundir el manual de calles es decir, señores de todos lados, señoras de todos lados, funcionarios, no están solos en esta transformación. Hay muchos colegas en otros municipios que están haciendo lo mismo, que están pasando por lo mismo. Vamos hablando entre todos para entender cómo hacemos una forma más en conjunto, que estos cambios lleguen muchísimo más rápido. Entonces esperamos que el manual pueda ayudar. Todas las fotografías están de los proyectos, de los 146 proyectos, están en la página de Facebook del manual de calles. El equipo ahí seleccionó la que puede ser más visual. Todas dependen de las fotos que nos hayan mandado los que participaron, pero la opinión de todos creo que va a ayudar no solamente a quien lo propuso, sino a entender cómo podemos ir mejorando cada una de estas cosas que vamos a hacer. Bueno, acá desde Distrito TEC y desde el TEC, si bien entendemos que quizá las calles son competencia municipal, también mencionaste, Gisela, que el reto pues es bastante grande, ¿no? Entonces, si en el país el reto es bastante grande, pues en Nuevo León lo tenemos a lo mejor al doble, ¿no? Entonces, pues nos hemos sumado también como parte también de pues, una normativa que hay para Distrito TEC, hay un programa parcial de desarrollo urbano que contempla un programa digamos, en las calles, un programa de calles completas, y sobre eso hemos venido trabajando en el último par de años, quizá desde antes pues evaluando, sobre todo entendiendo el entorno en el que estamos, y bueno, y más recientemente, como los que ya conocen la zona, pues implementando proyectos. Si bien quizá los que más se notan son los proyectos digamos, más permanentes, como la Rotonda o Avenida del Estado, y actualmente pues Fernando García Roel también, los ejercicios han sido de distintas escalas, ¿no? Al principio empezamos, creemos también que pues todo esto es formativo pues desde la universidad, pero también formativo con la comunidad en general. El esfuerzo ha sido siempre acompañado del municipio, que es pues, quien tiene la competencia de las calles, pero hemos hecho un rango de actividades que también empiezan a intervenir la ciudad y las calles en particular de formas más temporales quizá, ¿no? Por un lado hemos hecho pintado de pasos peatonales en donde precisamente en algunas calles que quizá no son las principales y las que normalmente reciben pues la inversión para este tipo de señalética, hemos trabajado dentro de algunas colonias organizadas del distrito en el pintado de cruces peatonales en conjunto con voluntarios, ¿no? Alumnas y alumnos de TEC, pero también voluntarios en general y las mismas colonias, ¿no? Entonces, empezar a entender también y señalizar las calles se vuelve informativo tanto para quien lo hace y participa en la actividad, pero también quien la circula cotidianamente, ¿no? Otra estrategia, otra forma de intervenir el espacio público
que también ha tomado auge en la ciudad, vinculado a la Semana de la Movilidad, es el urbanismo táctico, ¿no? Que son intervenciones temporales que suelen ser también de bajo costo, que nos permiten probar que esto que estamos proponiendo para cambiar las calles y hacerlas más seguras es efectivo, ¿no? Y si requiere también modificaciones. Y ese proceso intermedio ayuda, por un lado, a no gastar el recurso, digamos, o grandes recursos o cantidades de dinero que cuesta la obra pública permanente, sin estar seguros quizá o completamente seguros de que estas intervenciones funcionan, y por otro lado también a socializar y poder retroalimentar estas propuestas con quien usa la calle, ¿no? Si bien pues, llevan un diagnóstico previo y durante las intervenciones que también los proyectos permanentes llevan, esto lo que sí permite es ajustar sin un costo grande de inversión, ¿no? Entonces hay algunos trabajos que se han hecho en un par de intersecciones, una de ellas ya formalizada, la de Junco de la Vega, hace un año, la estábamos interviniendo en conjunto con la Escuela de Arquitectura del TEC, a través de urbanismo táctico, que es más bien pintura y conos y señalamiento móvil, y hoy pues es una intersección formalizada con criterios de accesibilidad universal y obviamente con la señalización correspondiente. La semana pasada también, durante la Semana de la Movilidad, intervenimos igual con urbanismo táctico el cruce de 2 de abril y Junco de la Vega, que tiene, por ejemplo, esa intersección en particular 300 metros cuadrados utilizados, ¿no? Es decir, no redujimos la cantidad de carriles, no redujimos la cantidad de estacionamiento en vía pública, se mantuvo prácticamente en operación igual esa intersección, pero se recuperan 300 metros cuadrados que hoy vuelven insegura esa intersección, ¿no? El cruce peatonal, que era de 50 metros, se redujo casi a 20, un poco menos. El ancho y el espacio y el tiempo al que está expuesto el peatón a un auto, pues se reduce considerablemente, ¿no? Entonces, si bien hay algunas intervenciones más permanentes, también hay otros esquemas en donde quien no es el municipio y tiene esa competencia puede empezar a probar mejoras en el espacio público. Y obviamente, pues acompañado de todo esto, hay un proceso pues, de aprendizaje y también pues, de diagnóstico y de, digamos, de generación de información y datos que quizá no se generan cotidianamente. Bueno, volviendo al tema sobre los retos o las limitantes que a veces tenemos como gobierno, en este caso municipal, a mí me toca verlo desde el punto de las restricciones que a veces nosotros como funcionarios tenemos y a veces nos topamos para poder gestionar el recurso. Principalmente, bueno, no sé si sepan, pero en Monterrey hay una ley de señalamientos viales para el estado de Nuevo León. En esa ley te da específicamente que dice que todos los funcionarios deben respetar el manual de dispositivos para el control de tránsito de calles y carreteras del estado de Nuevo León y no pueden instalar una señal que no venga en ese manual. Incluso hay sanciones tanto para los proveedores, el gobierno que las compre y la persona que las autorice a instalar si no las instala bajo ese manual. Y bueno, esa ley está bien porque eso te permite que tú tengas una uniformidad en tus señales, señalamiento horizontal, o sea que todas tus zonas peatonales sean del mismo tamaño, del mismo color, de la misma forma, que las señales verticales sean del mismo tipo, que sea igual aquí, que sea igual en otro municipio del estado de Nuevo León, y que básicamente como se basan en el de la SCT, pues que sean igual que todo México, y como el de la SCT también está referenciado a nivel mundial, pues que también cualquier persona pueda entender esas señales. Esa ley tiene lógica, sin embargo a veces eso te limita cuando por ejemplo te topas con el gran trabajo que hizo la SEDATU con un manual de calles, pero que a nivel local, a nivel estatal hay una ley que a veces te impide, por ejemplo, usar una señalización que viene en el manual de calles, pero no viene en el manual de dispositivos para el control de tránsito de calles y carreteras del estado de Nuevo León. Entonces, para mí como funcionario, incluso adquirir una señal que no venga en el manual de dispositivos de Nuevo León e instalarla, o sea, gastar dinero público en una señal que no viene en el manual de dispositivos de Nuevo León, es algo que para mí puede causar una acción legal, porque ahí lo dice en la ley. Entonces a veces eso te limita y digo, es un gran esfuerzo el que hicieron en el manual, pero sí es necesario bajarlo a una normativa, una ley, incluso un reglamento, ¿no? Que también te diga, ¿sabes qué? El manual de calles tiene un peso en el estado,
el manual de calles también es a la par que el manual de dispositivos de la SCT, también es importante, y los dos son pues homologados de normas internacionales, porque obviamente el manual de calles está homologado en normas que no se están aplicando aquí en México, que también son tropicalizados de otros países donde ya el uso de la bicicleta pues es más normal, donde también las zonas peatonales pues se han usado de manera eficiente. Entonces yo creo que esa es una limitante para nosotros como gobierno municipal, porque también eso desencadena otro tipo de cuestiones, como ya gestionar los recursos. Volviendo al proyecto, nosotros de las intersecciones seguras en el primer cuadro, nosotros del análisis de esas 50 intersecciones y el costo de instalar la ampliación de banquetas, pasos realzados, algunos semáforos peatonales, zonas peatonales, llegamos a un costo aproximadamente de 30 millones de pesos que se requieren para intervenir esas 50 intersecciones. Un costo que es nada comparado cuando cotizan un paso a desnivel en 270 millones de pesos, ¿no? Si ya lo comparamos con un paso a desnivel, pues bueno, el costo es infinitamente menor, pero lo tenemos que hacer nosotros, ese trabajo de hacer el cálculo y presentárselo al secretario de seguridad, en mi caso de seguridad pública, que el secretario se lo presente al alcalde, que se convenza de que va a obtener los mismos beneficios que va a obtener con un paso a desnivel con un programa como estos, y que es pues 7 veces más barato. Pero ese también es otro reto, y eso nos toca a nosotros como profesionistas, como ingenieros en tránsito o como especialistas en el tema de tránsito, que es lo que tenemos que impulsar. Es difícil, más no imposible, y yo creo que en ese tema se tiene que ir trabajando, pero bueno, también es necesario que ustedes sepan que hay reglamentos, y que nosotros como funcionarios tenemos que acatar cada uno de ellos, y para nosotros a veces esos mismos reglamentos se vuelven una limitante en el poder apoyar programas como los de MOVAC, por ejemplo, que instalan zonas peatonales que a veces no cumplen con la normativa, pero que su función es otra, de tratar de educar a los niños de dónde deben cruzar, de la forma en la que deben cruzar, y que lamentablemente si ella está pintando una zona peatonal es porque el municipio no ha podido proveer de una zona pintada como bien marca en el manual, ¿no? Entonces al final de cuentas ella está cubriendo una necesidad que el municipio debe haber cubierto. Son ese tipo de necesidades y de limitantes las que el gobierno municipal, en este caso Monterrey, tiene, y que pues nosotros tenemos que seguir impulsando para liberar de ese tipo de necesidades, ¿no? Gracias. Ahorita que te estaba escuchando estaba pensando, bueno, no están gastando dinero, recurso municipal, entonces ahí se pueden escudar ellos. Bueno, volviendo a la pregunta de qué es lo que hace falta, quizás me voy a escuchar muy romántica, pero también creo que es por donde yo estoy, que es una asociación civil. Falta mucho participación ciudadana. O sea, necesitamos que todos los que estemos aquí nos involucremos y hagámoslo saber, porque mucho de lo que hace falta para que estos proyectos se lleven a cabo es que exista la voluntad del funcionario público, y para que este funcionario público tenga voluntad necesita pues no perder votos o por decirlo de una manera coloquial, pero también es el hecho de que la gente le haga saber que quiere ese tipo de proyectos, ¿sabes? Porque si no, o sea, siempre van a seguir pasando, o sea, van a seguir haciendo lo mismo. A nosotros, por estar trabajando con diferentes mesas así de trabajo, nos damos cuenta que estamos muy acostumbrados a que nos lo haga el otro, en este caso que nos lo haga pues la autoridad, y necesitamos cambiar esa forma de pensar que tenemos. O sea, necesitamos involucrarnos, y no solamente en mi tema así como de respetar el señalamiento de tránsito, no, porque como están ahorita las ciudades de México, necesitamos involucrarnos tomando decisiones casi desde formando parte de tu junta de vecinos. Aquí también con Emanuel nos hemos topado mucho, los de mi colonia han sido bien insistentes y hemos logrado colocar unos señalamientos, que ahí ahora lo que hace falta, o sea, y también para que vean que el manual de calles completas no es solamente para que los funcionarios públicos la usen y apliquen lo que está ahí establecido. O sea, de hecho es que lo bondadoso y lo bonito que tiene este manual es que está escrito en un idioma donde todos podemos comprender. Entonces, o sea, esas son maneras, aunque tú no seas un técnico,
pues ya tienes ahí una guía de cómo debería de ser tu calle, o sea, cómo tú puedes exigir, ¿sí? Exigir lo que hemos estado diciendo de lo que pues, tú tienes derecho. Y bajando un poco con el tema del observatorio, este es un ejemplo de pues, prácticamente un logro ciudadano. O sea, nosotros, por estar trabajando en temas de seguridad vial, o sea, a la hora de como que necesitas argumentar por qué se tienen que hacer programas enfocados a la seguridad vial, pues y justo el funcionario público necesita que se lo compruebe, y como eso no es algo, trabajar ese tema no es nada sexy, o sea, porque casi estamos, lo pensamos luego que es el policía de tránsito que te viene a multar y te va a bajar dinero, y pues, o sea, tenemos como esa mala concepción. Necesitamos estadísticas. Entonces, la verdad es que en México no tenemos estadísticas fidedignas sobre seguridad vial, y no que sean fidedignas, sino ahorita existen muchas fuentes de información que no están conectadas, y como que la base de datos que está abierta, que es la de INEGI, pues no está actualizada y no está completa. Entonces, ante esa necesidad, pues varios pues grupos de aquí estuvimos impulsando por mucho tiempo pues la creación de este Observatorio Ciudadano de Seguridad Vial para poder contar con estas estadísticas. El año pasado finalmente se logró como un primer paso después de años de estarlo diciendo en foros, cuando nos tocaba, por la fortuna que nos entrevistaron un medio de comunicación, y ahí entre estos espacios, y pues se logró llegar, y también que el tema se volvió popular, bueno, no popular, pero pues ya se habla más. Se pudo aprobar en el Congreso del Estado por unanimidad, que eso fue algo padrísimo, que la creación de este observatorio. Y ahorita pues está comenzando, o sea, ahorita apenas está operando, y lo que vamos a necesitar es la participación de todos ustedes para que no se vaya a caer este observatorio, porque bueno, ahí hay muchas como lagunas. Y ahorita, por ejemplo, a mí me toca convivir con mucha gente de la vieja escuela, por decirlo así, porque ahorita estamos analizando datos, pero no están georreferenciados, que gran parte es porque ahorita no tenemos como tampoco la tecnología. Pero ahorita está bien interesante porque pues vemos ahí las estadísticas y cada quien hace sus conjeturas, y por ejemplo en el tema tenemos en el mes de agosto hubo 130 atropellados. ¿Y qué es la conclusión de todos los que están ahí? Ay, es que nos bajan el puente peatonal. Entonces, pues para eso necesitamos pues empezar a cambiar esta concepción y analizar, como aquí se ha estado comentando, con mesura, o sea, ver realmente qué es lo que está pasando, porque también estamos viendo que donde suceden los incidentes de tránsito, pues se repite y se repite y se repite, y creo que aquí está el ejemplo de las intersecciones seguras y cómo, pues, o sea, oh, sorpresa, es porque no está, pues, señalizado. Entonces, eso es lo que tenemos que empezar a trabajar. Les pongo el ejemplo del observatorio de un esfuerzo ciudadano, y esa es como mi reflexión con ustedes, es que nos activemos si es necesario, que nosotros estemos presentes y hagamos propio este manual de calles. Muchas gracias. Vamos a abrir preguntas al público, y de entrada voy a mencionar nada más algunas que nos llegaron por la transmisión en vivo. Gabriela Contreras pregunta: ¿qué se puede hacer por las personas que viven en la carretera nacional y que necesitan cruzar al otro lado? ¿Deberían existir ahí puentes peatonales? Que esa es la referencia básica que tenemos como para darle algo al peatón, ¿no? Pues ponerle un puente. A ver qué nos pueden comentar ustedes al respecto. Y nada más para referencia de que no sé, aquí es la carretera nacional, pues es ya ahorita no es una carretera propiamente, sigue teniendo la denominación, pero pues está totalmente urbanizado, no hay cruces peatonales a nivel. Entonces es todo un tema. Esa es una pregunta, a ver quién ahorita, igual de Manuel, alguien más que nos quieran decir si la solución son los puentes peatonales o qué más es la solución ahí. Nelia Escobedo, le contestamos, va a estar disponible el video completo tanto en la página de Casa Naranjos en Facebook como en el playlist que tenemos en YouTube, en el canal de Distrito Tech, es youtube.com/Distrito Tech, ahí va a estar colgada, tenemos todas las charlas anteriores también. Y Rodrigo Maesterrena, más cruces para peatones en el río Santa Catarina, no solo para carros. Que me diga alguien que ha cruzado el río Santa Catarina si realmente se siente seguro, a excepción, yo supongo, del multimodal en Zaragoza, es el único puente peatonal. Bueno, les voy a decir estos comentarios a ver a qué agarran de esto.
Y bueno, Gabriela Contreras, un comentario: faltan muchos cruces peatonales y educación vial en general. Igual creo que la pregunta más fija era la de la carretera, y no sé, ¿hay alguien que tiene alguna pregunta? Hola, buenas noches. ¿Cómo se logran alternativas integrales en cuestión de movilidad que contemplen a todos los habitantes del área metropolitana, incluso aquellos que viven en la periferia y organizaciones privadas aisladas del espacio público, como la carretera nacional, el sur de Monterrey, Cumbres, o Paseo de los Leones? Bueno, igual vamos a responder eso y ahorita si quieres te lo repasamos. Bueno, respondiendo a tu pregunta de cómo se logran esos proyectos integrales, ahorita lamentablemente es más cuestión de voluntad, porque no hay en los municipios una secretaría que pueda aglomerar tanto la obra pública como la prevención, como los trabajos de estudios de ingeniería de tránsito. Más que nada hay proyectos que se pueden hacer conjuntando varias secretarías, en este caso, como por ejemplo en el programa que hicimos, intervienen varias secretarías, varias direcciones de la Secretaría, la Dirección de Tránsito, la Dirección de Ingeniería Vial, la Dirección de Prevención, pero sin embargo necesitamos apoyo de secretarías como Obras Públicas, como Servicios Públicos, incluso la Dirección de Parquímetros, para lograr ciertos elementos. Entonces, ahorita en el municipio de Monterrey es más de tener voluntad y tener acercamiento con otras áreas del municipio para poder lograr proyectos integrales de este tipo. Debería haber ya una dependencia que pudiera englobar todas esas actividades y que por ende pudiera ser más fácil el trabajo burocrático, pero ahorita es cuestión de tener voluntad y tener pues una relación entre varias secretarías. Y sobre el tema de la carretera nacional es un tema muy raro. Es una carretera que está regida por la ST, es un tramo federal, pero sin embargo las orillas es del área municipal. Del arroyo El Carabozo a El Uro es un área donde hay desarrollo del municipio, que completa el municipio de la orilla de la carretera hacia ambos lados de la misma, pero la carretera es un tramo federal donde se aplican las leyes federales, donde va la Policía Federal, donde el que le da mantenimiento es la SCT. Y bueno, se han hecho estudios donde sí se requiere la solución a desnivel para los pasos de peatones por la alta velocidad que tiene esa carretera y la importancia que tiene por ser la única conexión con la zona sur del área metropolitana. Sin embargo, el limitante ahorita es que el municipio no puede colocar puentes peatonales porque los que coloca el municipio son concesionados para publicidad y la SCT no permite poner puentes con publicidad, pero tampoco pone los puentes peatonales que se requieren. Entonces ahorita está en esa discusión de que pues no los puedes poner al municipio porque no puedes, la SCT no te permite publicidad, pero no los pongo porque no tengo recursos. Y bueno, al final de cuentas ahí el desamparado es el peatón que todos los días está cruzando a la altura de La Rioja, a la altura de Cervera del Río, y que pues sí han matado a varios y atropellado a bastantes también. Bueno, yo ahí en el tema de la carretera, yo entiendo que es una avenida de alta velocidad, pero como veíamos, dos temas, ¿no? Por un lado, pues la fatalidad que tiene la velocidad, o sea, es decir, para mí la pregunta pues no necesariamente es si ponemos puentes o no, sino cómo reducimos la velocidad para que las calles que ya están dentro de la ciudad pues puedan ser seguras para todos, ¿no? Y todas. Ahí retomaré un poco el tema que mencionaba Gisela del manual de calles. En el manual hablan de un tema de habitabilidad de las calles, y eso debe de ir en función, como comentaba también, de qué hay ahí, ¿no? Entonces, si bien hay tramos de esa carretera que sí son carretera, hay otros que realmente ya son ciudad. Entonces, y con todo lo que eso implica, ¿no? Con la complejidad, pero con los usos y todo lo demás. Entonces, en general los puentes pues, no son una infraestructura peatonal, aunque así estén, pareciera o así se venda. Obviamente el lenguaje pues más de la gente que estamos metidos en temas de movilidad pues son puentes antipeatonales, ¿no? O sea, lo que los puentes hacen es permitirle al auto no detenerse en las zonas en donde el peatón debería tener la posibilidad de cruzar a nivel, y bueno, también pues obligan a
las personas que van caminando a recorridos pues mucho más largos, en la mayoría de los casos inaccesibles para cualquier persona que no tenga, digamos, toda la capacidad motriz de moverse caminando, sillas de ruedas, carriolas, adultos mayores, etcétera, que tampoco se resuelve necesariamente con rampas porque todavía multiplicas más la distancia que tienen que recorrer las personas, cuando estas calles deberían tener a nivel de calle la seguridad de cruzar. Entonces, pues los puentes peatonales no deberían ser una opción ni una alternativa, sino más bien cómo hacer esas calles más habitables para que sean seguras para cualquier persona que las transite o que las cruce. Bueno, yo de cómo soluciona Monterrey no voy a decir absolutamente nada porque no soy de aquí, pero lo que sí te puedo decir es, a ver, hay personas que están perdiendo la vida, hay familias que se están desintegrando por hechos viales. El Estado no está siendo capaz de garantizar el derecho a la vida de las personas. ¿Qué más fuerte quiere que entender eso? Y ahí me voy a lo que decía la compañera. La participación ciudadana es extremadamente importante. Tan importante que los que hacen participación ciudadana no saben lo importante que es realmente para la toma de decisiones. Yo he trabajado con muchos tomadores de decisiones de alto nivel y he estado en posiciones en donde estás en el grado en donde van a tomar una decisión de inversión. Y he hablado también con muchos para entender cuál es la motivación atrás de hacer algo que generalmente no hacían. Y te puedo asegurar que una gran motivación es la vergüenza social. Y esa vergüenza social viene del activismo que se hace en la calle para hacer evidente que algo está mal. ¿Qué es lo que nos pasa a los de la movilidad y a las de la movilidad? Que somos tan nerds que nos encantan los datos y nos encanta ir súper amarrados para justificar todo y no logramos hacer sexy ese mensaje. En cambio, los taxistas te paran una ciudad sin argumentos, sin datos, nada más porque tienen derecho a que Uber no entre, y entonces saben manejar todo el lenguaje político para que armar un despapalle, el alcalde o el gobernador se sienta amenazado ante una evidencia pública y tomar una decisión inmediata. Hay congresos que han cambiado leyes por ese tipo de presión social, sin datos, sin argumentos, con un total interés individual y no colectivo. ¿Y nosotros qué hacemos? Nosotros nos tomamos el trabajo de hacer un observatorio, buscar recursos, pelearnos, sacar los datos, y todavía enfrente tenemos al funcionario o la funcionaria que nos cuestiona el dato cuando sabemos que el paso a desnivel se autorizó sin un solo dato. ¿Qué es lo que nos hace falta? A lo mejor aprender un poco de las tácticas de los taxistas. Con todo eso, lo que a mí me han dicho gobernadores, exsecretarios de finanzas, y cuando les digo qué es lo que los motivó para invertir o ponerle lana a eso, siempre mencionan a un grupo activista, alguien que hizo una pinta, alguien que hizo algo durante un proceso político que hizo evidente y lo puso en el ojo del huracán para tomar esa decisión. Si esas acciones fueran más masivas, creo que lograríamos cambiar mucho, más que esperar a que lleguen a las instituciones profesionistas integrales, estructuras de gobernanza integral para hacer proyectos integrales, leyes integrales y lograr lo que tú mencionabas. Y un ejemplo de eso es la discusión sobre los puentes antipeatonales. Hoy nos da vergüenza decir, decimos que vamos a necesitar un puente peatonal porque los de la liga peatonal se nos van a venir encima, como en la pantalla, por ejemplo. Así exactamente de fuerte se nos vienen encima si proponemos algo que ya está socialmente inaceptado. ¿Cuándo vamos a hacer que la muerte por hechos viales sea socialmente inaceptado, como lo es las muertes del narcotráfico, o como lo es que cómo es posible no me vas a hacer un paso a desnivel? Creo que tenemos que trabajar en ese cambio de discurso. Yo admiro completamente a quienes en el activismo han logrado hacer grandes cambios. Yo lo que les digo es, no tengan miedo a hacer acciones mucho más agresivas, porque eso es justamente lo que está haciendo que se cambien las cosas. Por supuesto, los datos son importantes, por supuesto, las argumentaciones son básicas,
y el ejercicio del presupuesto federal del 2013 al 2017 lo marca muy claramente. Los estados que más invirtieron en movilidad sustentable son aquellos en donde los activistas resultaron ser funcionarios públicos en alguna administración, porque en algún momento de tu vida vas a tener que pasar al lado oscuro donde está él para pelearte por los reglamentos, por los presupuestos, con los ciudadanos, etcétera, etcétera. Pero es así como formamos instituciones que al final van a hacer que cambiemos las ciudades. Estar dentro de todas las arenas, aprender, entender y sobre todo hacerlo más visible. La participación ciudadana es extremadamente importante y no es darle like al Facebook, pero también darle like al Facebook está contando, pero asegúrense que sea el tomador de decisión que al final es el que va a decidir cuánto dinero le van a meter. Bueno, antes de que... ¿Alguna intervención más? Sí, pero pues mejor que... Digo, antes de que nos caiga el tormentón, había una pregunta aquí, no sé si quieren a alguien más, ¿alguna duda, pregunta? Bueno, vamos a darle la palabra. Hola, mi pregunta es más, no una pregunta, pero me interesa mucho todo lo que mencionaste ahorita sobre la participación ciudadana, pero ¿cómo vas a llegar a las personas? O sea, por ejemplo, ¿cuántos alumnos hay en el Tecnológico de Monterrey y cuántos estamos aquí? Entonces, creo que falta un poquito más de comunicación y difusión. Como dices, le puedes dar like al Facebook, pero ¿qué vas a hacer para que te vean, para que se interesen? Porque obviamente nadie sabe nada, o sea, quitaron el puente peatonal que está sobre Fernando García Roel y había estudiantes de que, ¿pero por qué lo quitaron? Porque le estás dando la prioridad al peatón, pero no lo saben, entonces falta educación, falta comunicarse, falta decir más cosas, o sea, Distrito Tech me encanta, es una muy buena iniciativa, pero me gustaría que casi gritaran de que aquí estamos, escúchenos. O sea, cómo se van a comunicar con los estudiantes y con toda la comunidad para que realmente se puedan ver. Bueno, la puedo contestar yo. Sí, es un súper reto. Todos los que estamos en sociedad civil nos ha costado, de hecho, algo que, o sea, los que somos parte, hay una, por ejemplo, no sé si están conocidos, ubican la plataforma de Cómo Vamos Nuevo León. Esa es fue una plataforma que nos unió a muchos como sociedad civil y pues en parte como el coraje que tenemos y así es, porque el hecho de que seamos insuficientes para los funcionarios públicos, por eso no nos pelan. Y así ha sido como el debate de casi siempre los reuniones de cómo le vamos a llegar al ciudadano a pie o cómo a los estudiantes. Y lo que sí te puedo decir es que bueno, nosotros como pues, no desmotivarnos, o sea, sí lo hacemos, sí nos hemos acercado, de hecho, pues por fortuna hay algunos profesores que nos tienen ahí, nos ven y nos invitan, hemos hecho lo que se puede y lo que yo puedo decir que me motiva es que cada vez sí somos más. O sea, esto en efecto, yo creo que David también puede decir, el colectivo que él tiene, ellos fueron los primeros a empezar a promover la movilidad sostenible, los primeros que empezaron a andar en bicicleta y hoy por hoy, pues todavía falta un chorro, pero ya somos más gente que se mueve y todo el ruido que se ha estado haciendo al respecto, cada vez el grupo de movilidad, la semana de movilidad es como también algo que nos motiva, cada vez hay más gente, más actores que se van involucrando y pues ahorita la tarea pues también vamos a pedir apoyo de ustedes, ahorita es pues ustedes también empiecen a compartir lo que aprendieron, bueno no aprendieron sino lo que adquirieron el día de hoy y pues seguir sumando. Si bien pues, tienes razón, o sea, la comunicación es un tema no tan sencillo quizá, lo que yo sí creo es que todo comunica, ¿no? Y el hecho de que estas intervenciones se estén empezando a ver y que físicamente las puedas caminar y que puedas notar que en lugar de tener 80 centímetros de banqueta en la rotonda hoy tienes 3 metros o 2 metros y medio, comunica y a lo mejor es mucho más poderoso que toda una campaña de comunicación o que irnos a parar a todos los salones, ¿no? Entonces, si bien pues no es la única forma de comunicar, tampoco es a lo mejor donde se comunica todo, yo sí creo que
el hecho de que esto está empezando a suceder y que puedas habitarlo y vivirlo, también comunica, ¿no? Y también, pues obviamente la cultura no es algo inamovible, sino es algo pues, totalmente influenciable, ¿no? Y sobre todo creo también que el diseño influye en cuál es nuestra cultura, ¿no? Entonces, si bien sí, la comunicación es todo un tema, el hecho de estar ya habitando y viviendo estos proyectos es una gran forma de comunicarlos también. Mira, una sinfonía no la toca solamente el director o el trompetista. O sea, yo no sé qué hace el del triangulito y lo hace una vez y es súper importante cuando lo hace. Entonces, los cambios en la ciudad se dan como si tuvieras una gran orquesta y tú lo que necesitas es tener un montón de músicos que tocan diferentes cosas a diferentes tiempos, porque al final el cambio se hace. Si tú supieras los que están atrás de la liga peatonal, o sea, te vas a tomar tacos al pastor con ellos son 5, 6 y 7 y luego quedan 3 y luego son 2. Los que están atrás de los grandes cambios a nivel nacional son muy pocas personas, pero ellos no son lo importante son personas como ustedes que reciben el mensaje y hacen una caja de resonancia. Iván de la Lanza decía, a ver, no pidas que yo sea el que cambie el ciclismo, convence a tu mamá en tu casa y ya va a ser un cambio enorme. Entonces, no es el movimiento masivo lo que va a hacer que cambie, va a ser la multiplicidad de movimientos pequeños que van generando una voz que ya no puedes callar. La Liga Peatonal es un muy buen ejemplo. Lo que hacen aquí en Monterrey, yo no sé si el hecho de que ustedes anunciaron la Semana de la Movilidad hizo que otros estados dijeran, oye, pues hay que hacer una Semana de la Movilidad también en mi estado. Y ustedes jamás se enteraron que un anuncio que hicieron en Facebook Live tuvo un impacto a nivel nacional, porque nadie se los va a decir, pero es justamente el confiar en que estás en una generación que genera una caja de resonancia y tienes que confiar en esa caja de resonancia que al final va a generar otros cambios diferentes. Pero ya me estoy mojando. Así es, creo que la tormenta ha puesto fin a esta charla. Estábamos ya en la última parte. Les agradecemos mucho a nuestras invitadas, a nuestros invitados y a ustedes, audiencia. Recuerden que estas charlas las tenemos grabadas y se publican. Está en el Facebook de Casa Naranjos, nos ubican así, Casa Naranjos, y también en el YouTube de Distrito Tech se sube la charla completa. Y bueno, cada mes presentamos un nuevo tema. Muy posiblemente el próximo mes trabajemos el tema de qué ley de movilidad necesitamos con todo el tema del aumento del transporte. Y el gobierno del estado está proponiendo una ley que pues parece ser que le da un poquito más de juego a los funcionarios a decidir sobre las alzas de transporte. Habría que analizar eso, pero bueno, pues mucha suerte a todos con la lluvia y gracias por asistir. Nos vemos. Tengan buena noche.